Acá en Quito es un poco diferente a lo que se vive en Guayaquil, donde precisamente Adolfo Macías, alias Tito, estaba en una de las cárceles en la ciudad de Guayaquil. En un principio fue trasladado a La Roca, una cárcel de mayor seguridad. Hubo reacciones en las otras cárceles del país y fue nuevamente sacado de La Roca hacia una cárcel de menos seguridad. Y de ahí es donde se escapó hace pocos días y eso levantó este brote más fuerte de violencia, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que está en el puerto, en la costa ecuatoriana. Eh, Fito Adolfo Macías es considerado el líder de los choneros, guardaba prisión desde 2012. Desde 2012 estaba sentenciado a 34 años de prisión. Es de la provincia de Manabí, de una de las ciudades de Chone. Eso es en la costa, en el centro de la costa ecuatoriana, en la costa pacífica. Y entonces, vinculado, se dice, a los cárteles de México, como el de Sinaloa. Y acá es considerado pues uno de los más grandes capos de la delincuencia, del narcotráfico, junto a otros que también en estos días están sonando. Edwin, ¿en qué momento llegaron estas bandas de narcos a Ecuador? Bueno, nosotros aquí en Argentina teníamos referencia de que ocurría primero en Colombia y posteriormente se trasladaron a México. ¿En qué momento arriban a Ecuador y con semejante preponderancia, poder, actos de corrupción y violencia que estamos viendo? Yo creo que desde unos 30 años atrás comienza, a raíz de la guerra que Colombia libró contra los grupos violentos, narcotraficantes, y muchos de ellos comenzaron a huir a otros lugares. Recordemos que Colombia y Perú, nuestros vecinos, son los mayores productores de hoja de coca en el mundo, y Ecuador era usado como tránsito, pero en la medida que iban huyendo, muchos de ellos comenzaron a encontrar un caldo de cultivo acá en Ecuador. Ayudó también que en el año 2000 Ecuador implantó la dolarización, entonces vinieron a limpiar, a lavar esos dineros. Entonces, desde el 2000 para acá comenzaron a crecer estos grupos, estas bandas delincuenciales, y en los últimos, serán 5 o 6 años, se generalizó. Se infiltraron en las funciones del Estado, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la función judicial. Y entonces esto comenzó a hacer la situación, a convertir a Ecuador, que era considerado una isla de paz, claro, en el país, claro, uno de los más violentos. El mismo modus operandi, discúlpame Anita, de Colombia primero y posteriormente de México. Sí, guardando las distancias, ¿no? Porque todavía acá en el Ecuador no vivimos los niveles que vivieron o viven en algunos, en México ahora, como vivía Colombia. En la ciudad de Guayaquil hay focos, en las provincias de la costa. Guayaquil, hay otra ciudad, Durán, también en Esmeraldas, ahí son focos de mayor conflicto, donde se evidencia más la fuerza y el accionar de estos grupos de delincuencia organizada, que el gobierno los ha declarado grupos terroristas y ha declarado la guerra interna contra estos grupos. Conflicto armado interno es la frase que ha usado el presidente actual para declararles la guerra. Edwin, recién mencionabas que se han metido en distintas instituciones del Estado, en la parte judicial. Hay que reiterar que un fiscal fue asesinado, claro, en ese país, ¿no? Que tenía y que estaba investigando lo que era la toma de un canal de televisión y que estaba también sospechada la esposa de Fito Macías, que estaba acá en Córdoba, y que también se presume que podría haber llegado a ordenar ese asesinato directamente desde aquí. Bueno, ¿cuál es la recepción o la percepción que tienen ustedes de la actuación de la justicia? Porque si bien están haciendo lo que se puede, pareciera que es muy complicado ponerle un coto a esta avanzada. La función judicial en Ecuador es una de las que más se desconfía acá en el país. El nivel de institucionalidad no es como en otras partes, como en Argentina. Es bastante débil acá en Ecuador. Por un lado eso. Ayer también se informó acá en Quito
que un agente fiscal cayó de un 8º piso y murió. Se está investigando, no se sabe si estará vinculado con, si se suicidó o si tiene vinculación con estos crímenes del narcotráfico. Pero, por ejemplo, el presidente en estos decretos, el presidente de la República, en estos decretos que ha declarado últimamente, también dijo que los jueces que den libertad a estos 22 grupos que están señalados como terroristas, también van a ser juzgados y acusados como terroristas, algo que no existía antes. Porque muchos de estos delincuentes eran detenidos y un día, a los 2 o los 3 días ya quedaban en libertad. Entonces sí, entre fiscales, entre jueces, se han infiltrado y han circulado grandes cantidades de dinero. El presidente del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que es una de las autoridades de la función judicial, ahora mismo está detenido, acusado de tener vínculos con otro traficante que fue asesinado hace un par de años en otra de las cárceles del Ecuador, ese narcotraficante Norero. Están investigando los chats de él y ha salido ahí, incluso colegas, entre comillas, periodistas, jueces, políticos, y entonces sí, hay una desconfianza tremenda y hay una infiltración en la función judicial, como digo, pero también en otras áreas de la sociedad. Edwin, un dato que a mí me llamó la atención cuando hacía referencia a las causas del desembarco de los grupos narcos, es que Ecuador está dolarizado a partir del año 2000 y en nuestro país el actual presidente en su etapa de candidato había prometido dolarizar la economía argentina. ¿Por qué crees que se da esa situación del desembarco de los narcos en Ecuador a partir de la dolarización del 2000? Porque en sus propios países, por decir en Colombia, ellos circula el peso, la moneda propia. Les es difícil sacar sus dólares a circulación. Es bastante complicado. Mientras que en un país como Ecuador, donde los controles no son tan eficientes, les es más fácil invertir en construcciones, edificios. A veces decimos en Ecuador, de la noche a la mañana se edifican edificios y que están subocupados. Entonces ahí es dinero que se infiltra de narcotraficantes, que incluso se habla de que se han metido en equipos de fútbol también. Son los equipos de fútbol que están invirtiendo. Entonces, en los propios países es más difícil sacar dinero a circular. Lo mismo en México con los pesos. Entonces, mientras que en Ecuador, al ser dólares, les es más fácil meter dineros en la banca. Se habla de que anualmente, perdón, solo este dato, en Ecuador se lavan, se dice, alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares anuales. Y Quito, solamente la capital de Ecuador, tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares y Ecuador tiene un presupuesto anual de 30.000 millones de dólares. Un poquito para hacer referencia.